buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy vamos a hablar del inicio a clases y el conflicto que mantienen la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación con el bloqueo en la nómina de miles de maestros. También vamos a hablar de campañas de odio en Europa, en Estados Unidos, aquí también en la República Dominicana. Y en República Dominicana. Además, vamos a hablar sobre Punta Catalina y la exigencia de más fondos por parte del consorcio Odebrecht de Limón Estrella. Ese es el colmo. Por eso, la décima de hoy es una carta que me envía el Vale Campeche desde la Loma de la Cacata. Y el pie forzado es perro huevero. Con este contenido, regresamos de inmediato. Misma semana. Esta misma semana. Comenzó el año escolar esta semana. Casi 3 millones de estudiantes en las escuelas. Hay que decir que ha mejorado mucho la educación gracias a la inversión del 4%. No todo es color de rosa, por supuesto, hay muchos problemas todavía pendientes, pero hay que decir que se ha cambiado mucho, es del cielo a la tierra, la situación respecto a antes del 4%. Claro que hay que estar vigilantes para hacer los señalamientos de todo lo que hay que hacer y de las cosas que hay que corregir. Lamentablemente, cada año escolar comenzamos con clases paralizadas en algunos puntos, porque la ADP, hay sitios, sobre todo en el sur del país, no sé por qué sucede más en el sur que en otros lugares, donde no le hacen caso a la Dirección Nacional de la ADP tampoco. Y la ADP dijo, se va a comenzar a dar clases en todas partes. No, en San Juan de la Maguana no hubo clase. Bueno, Atomayor está en el este, ahí tampoco hubo clase. Y en Atomayor tampoco. Pero en otras comunidades del sur tampoco hubo. Pero el conflicto este año ha sido por la revisión que hizo el Ministerio de Educación de la nómina de los maestros y el bloqueo en esa nómina de casi 4.000 maestros, 3.900 y tantos. En un principio habían dicho que eran 8.000, luego hicieron una depuración y terminó en los 3.900 y tantos maestros que en este momento no están cobrando porque según el MINER no se ha podido identificar que estén trabajando en ningún lugar. Este conflicto con la ADP ha ido increciendo porque la ADP dice que muchos de esos maestros que están en esa lista sí trabajan, que algunos están dados de baja en este momento por situaciones de salud, otras por situaciones de embarazo, maestras, otros, una gran cantidad, según el presidente de la ADP, son pensionados con su decreto y todo de pensión por parte del Poder Ejecutivo. En ese sentido habían dicho que un 48% de los maestros que estaban en esas listas eran pensionados. Y personas que aparecen también en esa lista que no son maestros, sino que son personas que estaban ahí enganchadas, cobrando un sueldo. Ahí apareció hasta el ex fiscal de Samaná que fue acusado por varias mujeres de acoso sexual. Sí, hasta ese apareció. Está cobrando un sueldo de maestro. Sí, hasta ese apareció. El colmo, pero hay gente que vive en Nueva York que está cobrando ahí. Ahora bien, lo primero es que el ministerio merece un reconocimiento del hecho de que se haya puesto a detectar las botellas para suprimir esos sueldos. Ojalá se hiciera en el gobierno entero, en todos los ministerios. Bueno, de hecho, Finjus pidió que esa misma auditoría de nómina se haga en todas las instituciones del Estado. Exactamente. Y de hecho, en el MINER debería hacerse no solamente en la nómina de los maestros, sino en toda la nómina administrativa del ministerio. Y en Relaciones Exteriores, donde Miguel Vargas ha ingresado ahí a un ejército de asesores. Sí, exdiputados, muchos de ellos. 100 y 150 mil pesos mensuales. Una barbaridad. Ahora bien, esa parte de lo que hizo educación está muy bien, sacar botellas. Lo que no está nada bien es que todavía a esta fecha se está discutiendo si hay gente que le bloquearon los pagos y están dando clases. ¿Cómo es posible que eso haya durado hasta el día de hoy?
Tenemos como 3 semanas hablando de Claro, esto. porque venga acá, ¿qué es lo único que hace falta? El MINER tiene la lista de la gente que ha suspendido diciendo que no trabajan, y la ADP tiene una lista de los que fueron suspendidos y que sí trabajan, según ellos. Pues eso solamente ven, vamos a verlo. Tú tienes ahí a Píndaro de la Cruz, yo lo tengo aquí. Tú lo tienes ahí que está cobrando sin trabajar, yo lo tengo aquí que está pensionado. Yo lo tengo aquí que lo trasladaron a otra escuela y que ahora está en la escuela de tal sitio. Pues vamos a corregirlo ahí mismo. ¿Y qué es lo que impide coger las dos listas y resolver? Pero es que no es posible, no es posible, no es justo Y estoy segura. que haya gente que esté cobrando y no esté dando clase. Pero no, tampoco es nada justo que haya gente dando clase y que no esté cobrando. Y estoy segura que una vez finalmente se termine de hacer ese cotejo, habrá de las dos cosas. ¿Seguro? Habrán injusticias, seguro que habrán injusticias. Sí, Y habrán también botellas identificadas. exacto. La botella que se quede rota. Y no es justo, por supuesto, que alguien que está trabajando tenga 2 meses sin cobrar por esta situación. Claro. Porque evidentemente un maestro no es una persona con una economía holgada, necesita ese salario. Pues vamos a ver la advertencia con la que comenzó la semana por parte de Eduardo Hidalgo, el secretario general de la ADP. Hasta el 10 de septiembre del mes que viene tiene el ministro de Educación para pagar a aquellos docentes que comprobaron que sí daban clases en las aulas, indicó el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. Todas las acciones que nosotros vamos a evaluar a partir del miércoles 23 serían contundentes. En tal sentido, los miles de maestros que fueron sacados de la nómina del Ministerio de Educación instalarán carpas frente a la institución este miércoles 23 de agosto al confirmarse, según la ADP, que los datos emitidos por el MINER no eran confiables. Si el miércoles nosotros no tenemos una propuesta concluyente, nosotros apelaremos a un plan de movilización y de lucha que estoy muy seguro que antes de una semana el país va a temblar. Hidalgo también resaltó que no defenderá a ningún ciudadano que devenga un salario que no justifique al demandar el pago de manera retroactiva a aquellos docentes que han sido desbloqueados. El 80%, es decir, ahí la ADP tiene 3.143 casos que son pruebas irrefutables que tenemos aquí. Al iniciar el año escolar 2017-2018, el presidente del ADP confirmó que efectivamente la situación mantiene un tanto pesimista a una parte de los profesores dominicanos que al no cobrar su salario incurren en deudas para asistir a impartir docencia. No nos vamos a dejar matar, porque todo lo que está vivo está obligado a luchar para seguir existiendo. A pesar de esa advertencia, el líder de la ADP, de la Asociación Dominicana de Profesores, dijo que iban a dar clases, que le estaban dando un plazo hasta principios de septiembre al ministerio para que aclarara el asunto, pero que se iba a dar clases. Sin embargo, no se dio clase en unos cuantos lugares. Vamos a ver. La multitud del magisterio concentrada en este salón le dice a usted que no se dio inicio al presente año escolar como habían dicho las autoridades. Que este 21 de agosto encontró el magisterio de San Juan con decenas de profesores esperando un traslado, un simple traslado, y no ha sido posible a la fecha. Y si hay algún maestro bloqueado, la función no es dejar de dar clases, esa no es la misión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si uno tiene una piedra en el camino, ¿qué hay que hacer? ¿Romperse la cabeza? ¿Qué hay que hacer? Quitar la piedra. Y en Atomayor también hubo paro porque según los maestros hay más de 90 compañeros que están en la lista de los bloqueados que según ellos sí trabajan. Bueno, y vamos a ver la respuesta, además, que dio el ministro de Educación, Andrés Navarro, a la Asociación Dominicana de Profesores. Dependiendo del acuerdo de la ADP y el distrito educativo o el Ministerio de Educación, ya nos pondremos de acuerdo y ya se le hará un llamado
para que los padres manden los estudiantes. Esos productos quedaron en la escuela porque los proveedores encontraron las escuelas vacías, entonces estamos procediendo a entregárselo al hogar de ancianos, a los bomberos, a la Cruz Roja. Me siento muy contenta porque estos alimentos vienen a llenar una necesidad prioritaria, porque muchas veces no la tenemos y de estos que me voy a recibir hoy, pues nos hacen falta. Una propuesta de que establezcamos una comisión mixta para poder hacer una revisión definitiva de los casos de personas que están bloqueadas en la nómina, en tanto hasta el momento no se han presentado evidencias de que laboran. Con esto se reitera el interés del Ministerio de Educación de contar con toda la transparencia, la identificación de la realidad. El país merece que el lunes, pasado mañana, ya no se esté hablando de que si hay gente bloqueada que está trabajando. Todo el que está trabajando debe cobrar su salario ya y dejar fuera a las botellas. Y ojalá se haga caso a esa propuesta que hizo Finjus, de que se haga esa auditoría en todas las instituciones del Estado, porque va a estar el botellerío al pecho. Pero no lo van a hacer, porque eso es parte de los botines de campaña. Por cierto, son alianzas sobrepagadas, pagadas a sobreprecio. Porque dime tú, ¿cuántos votos le habrá sumado Zorrilla Osuna a Danilo Medina para tenerlo en Inespre con más de 30 subdirectores de Inespre? Si tú lo calculas, ¿qué hace Inespre? Repartir plátano. Pues yo me imagino que cada subdirector tiene a su cargo una mano de plátano. Como mucho, ¿eh? Como mucho. ¿Qué pueden estar haciendo 30 y pico de subdirectores de Inespre ahí? Es un pago. Sí, sí. Eso es corrupción. Claro. Descarada. Claro, y lo de la Cancillería también. Claro. Y lo de la Cancillería también. Y lo de muchísimos sitios más. Miren, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre las campañas de odio, lo que está sucediendo en Europa, en Estados Unidos y en República Dominicana. Esta misma semana. Bueno, señores, no es nada nuevo el negocio de las campañas de odio. Todo el que tiene un proyecto de régimen totalitario se dedica a eso. Funciona muchas veces. Le funcionó a Hitler en Alemania, nada menos que en Alemania, aunque eso fue en 1933. Pero Alemania, con una población un poco deprimida, habían perdido la Primera Guerra Mundial, resulta que cuando la autoestima de un pueblo está baja, es cuando se mete este tipo de personaje como Hitler. Y entonces les fabrica una teoría basada en una supuesta conspiración contra el país y los convence de que todos los problemas de Alemania eran culpa de los judíos que vivían en Alemania. A diferencia de los haitianos aquí, los judíos tenían siglos ya en Europa. Eran alemanes, eran franceses, según el lugar donde estuvieran, eran ingleses, como eran norteamericanos también. Entonces la culpa la tienen los judíos, que según Hitler tenían una conspiración para apoderarse del mundo, pero que iba a comenzar por Alemania. Pero no te tienes que ir tan lejos. Donald Trump gana las elecciones Ajá. de Estados Unidos con un discurso antiinmigrante. Uno Sí. de sus principales puntos de campaña era atacar a los inmigrantes. Llegó a decirle violadores, delincuentes Sí. a los inmigrantes, y ese fue parte del discurso que caló. Claro que ahora se ha revertido en su contra, por supuesto. Bueno, todos los casos en que eso ha sucedido, los pueblos que han elegido a ese tipo de gobernantes han acabado lamentándolo. Por ejemplo, Trump dice que va a ser grande de nuevo a Estados Unidos. Estados Unidos nunca ha estado peor parado en el mundo como en su gobierno. Pero, y eso lo están entendiendo los republicanos ya. No, y no solamente eso, Entonces, que con ese discurso de Donald Trump,
bueno, que es antiinmigrante, es misógino, es todo lo malo, porque es todo lo malo por todas partes. Antisemita. Todo. Con ese discurso, él ganó las elecciones de los Estados Unidos, pero no ha podido aprobar un solo proyecto. Ninguna de sus promesas de campaña la ha podido ejecutar porque es que son imposibles de ejecutar en una sociedad como la norteamericana en el siglo XXI. Pero llegó al colmo cuando, bueno, te decía que empezando por el muro. Hitler, como Trump, también dijo que iba a ser grande de nuevo Alemania. Y mira dónde la llevó en la Segunda Guerra Mundial. Sí. La ejecución de más de 6 millones de judíos en las cámaras de gas industrializó la muerte. Pero además la destrucción de Alemania, porque fue una guerra. Fue la destrucción de Alemania. Murieron cerca de 2 millones de Alemania combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, y el país destruido, que para recomponerlo se necesitó el plan Marshall después. Necesitaron ayuda extranjera, una potencia mundial. A eso conducen esas cosas. Entonces, naturalmente, el que tiene un propósito autoritario siempre se agarra de ahí, porque es fácil difundir la discriminación. ¿Cuál es el mecanismo de la discriminación? Es una cosa sencilla. Son personas mediocres o que se sienten insatisfechas consigo mismos. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo no aprendí a tocar ni guitarra, ni clarinete, ni tambora. Entonces no me destaco en la música. No aprendí a jugar pelota, ni baloncesto, ni voleibol. Entonces no me he destacado en deporte tampoco. No hago bien mi trabajo, no estudié lo suficiente. No he desarrollado una iniciativa, no he ayudado a mi comunidad. Entonces, si yo digo, los negros no sirven, me estoy ascendiendo, pero no porque ascendí, sino porque estoy tratando de bajar a todos los demás. De minimizar a y que los demás piensen que millones de personas son peores que yo, que no he servido para nada nunca. Simplemente porque son de tal color, de tal raza, de tal nacionalidad, de tal religión o de cualquier otra condición. Desde que se generaliza, lo primero, la generalización es una estupidez. Usted decir, por ejemplo, los chinos son gordos o los argentinos son envidiosos. Pero señor, cada ser humano es diferente a todos los demás seres humanos. Y cuando usted dice, entonces un taiwanés cometió un crimen horrendo en Nueva York, los taiwaneses son criminales, por Dios. Bueno, pero hay dominicanos que han cometido crímenes en el exterior, claro, y no hacen campaña diciendo que los dominicanos son asesinos o son traficantes de drogas. La situación es mucho más compleja en Europa, donde han ocurrido una cantidad de atentados terroristas el pasado fin de semana en Barcelona, por ejemplo, porque entonces eso alimenta ese tipo de sentimientos. La islamofobia. La islamofobia contra el Islam. Pero miren lo que es una sociedad, señores, civilizada. ¿Qué ha pasado en Europa con eso? Hay grupos, porque siempre hay extremistas que están tratando de azuzar el odio. El mismo que azuzan pequeños grupos de musulmanes, grupos reducidos. Por eso es que no se puede generalizar. Mucha gente tiene la idea equivocada de que todos los islámicos son unos terroristas y unos criminales. Esos son tres gatos. La gran mayoría de los islámicos son personas que viven de acuerdo con su religión y que no le hacen daño a otro ser humano. Pero óyeme, la mayoría de los seguidores del Ku Klux Klan en Estados Unidos son cristianos. Entonces, ¿tú te imaginas que midan a todos los cristianos por el rasero de los miembros del Ku Klux Klan? Exactamente. Es más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué han hecho en España? Al mismo tiempo que extreman las medidas de prevención contra el terrorismo, le dicen a la gente, no se puede discriminar. Usted no puede atacar a los musulmanes que viven aquí. Y un acto hermosísimo tuvo lugar en la Rambla, la famosa gran avenida peatonal de Barcelona, por donde desfilan millones y millones de ciudadanos de todo el mundo, que fue donde se cometió el peor atentado del otro día.
Entre las víctimas estuvo un niño de 5 años. Miren, ese que está ahí es el padre de ese niño de 5 años que fue muerto en ese acto terrorista y está abrazando a un imán musulmán, a un imán islámico, diciendo con eso: a mi hijo no lo mataron los musulmanes, lo mataron los terroristas, que eran 12. Fíjense ustedes, y así se ha divulgado en España. Los culpables no son los musulmanes, son los terroristas. Claro, es que imagínate el caos que se armaría si saliera la población a tratar de hacer justicia con todos los musulmanes. España está llena de musulmanes. Pero además sería... Que son además gente trabajadora, de bien. Eso sería una gran injusticia. Claro, por Los supuesto. dominicanos fuimos víctimas de una injusticia similar. Hace muchos años, en un periódico que creo que desapareció hace mucho tiempo, el diario La Prensa era el principal periódico en español. Ese diario, claro, ese diario existe. Bueno, pues yo me imino que tendrá otra línea hoy día, pero hace muchísimos años. Es un periódico gratuito en España. Harás 25 o 30 años, en Nueva York, ese periódico hizo una campaña porque unos dominicanos fueron atrapados en cuestiones de droga, hicieron una campaña contra la colonia dominicana. Injusta, injuriosa. Y ahí comprobamos nosotros lo malo que es la generalización. Los dominicanos son traficantes de droga, cuando todo el mundo sabe que son 4 gatos los que se dedican al crimen y que hay una masa de dominicanos trabajando desde las 4 de la mañana hasta que anochece en Nueva York, fajados para mandar esa remesa para acá, porque una de las características del dominicano que vive fuera es que no olvida a sus parientes que se quedaron aquí. Sí. O cómo sufren las mujeres dominicanas el estigma de que las dominicanas son prostitutas. En algunos lugares. Porque hay algunas que se han ido a ejercer la prostitución, pero esa no es la generalidad de la mujer dominicana. Exacto. Que habría que decirle a los que dicen eso, y quiénes son los que buscan su servicio y por qué se han ido a España o se han ido a cualquier otro país, porque tienen demanda. Entonces los civilizados buscan prostitutas. ¿Me entiendes? Sí. Porque todo es fruto, señores, de moldes, de estigmas, y eso es inaceptable, y menos en el siglo XXI, en la humanidad de hoy día. Entonces, vimos el ejemplo de España. En Estados Unidos, el presidente Trump, es una vergüenza, ya sabemos la reacción que tuvo cuando unos Ku Klux Klan neonazis y supremacistas blancos hicieron una manifestación en Charlottesville y uno de ellos cogió un carro y se lo tiró encima a una multitud, mató a una mujer que por cierto era blanca, pero que estaba protestando contra los supremacistas blancos, una mujer de conciencia. Hirió a unas 20 personas más con su carro. Y Donald Trump se despacha diciendo, hubo violencia de lado y lado, justificando así a sus amigos del Ku Klux Klan, a sus amigos de los supremacistas blancos, a sus amigos racistas. ¿Quién lo criticó? Lo criticó mucha gente. Lo criticaron prácticamente todos los líderes de Europa, pero el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, consideró, a propósito de la reacción de Trump, declaró que es esencial condenar el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la islamofobia, dijo él, como una respuesta a lo que dijo Trump, insistiendo en culpar de que a los dos lados se pasaron. Eso le causó un tsunami a Trump en Estados Unidos. Se le fue prácticamente todo el empresariado que todavía lo estaba apoyando, que estaban nombrados en consejos directivos de empresariado. Y bueno, él tuvo que disolver los consejos directivos de empresarios porque todos le dieron la espalda después de esa reacción tan floja, tan débil, tratando de culpar a los dos lados, en vez de culpar a los supremacistas y a los neonazis. ¿Tú sabes por qué cito
lo que dijo el secretario general de la ONU, porque aquí los que quieren revivir la teoría de la supuesta fusión, que nos quieren fusionar con Haití, siempre alegan que eso es un plan sustentado conjuntamente por Estados Unidos, Francia, Canadá, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pues miren ustedes a las Naciones Unidas respondiéndole a Trump, llamándole racista, prácticamente. Mira, pero para el que no lo sabe, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tienen una página, usted puede ingresar y busque las condenas que le hace a los diferentes países año por año, están todas. A nosotros casi no nos condenan. ¿Saben ustedes a qué país condenan todos los años y más de una vez? A Estados Unidos. Entonces, pero nos vienen con una teoría, una conspiración, Estados Unidos, Naciones Unidas, Comisión de los Derechos Humanos, para que Haití se apodere de la República Dominicana. Justamente por este conflicto que hay en este momento en Estados Unidos, donde en varios estados han empezado a quitar los monumentos que tenían que ver con los confederados esclavistas en los Estados Unidos, que todavía eran símbolos y que quedaban monumentos, bueno, quedan todavía muchísimos monumentos en Estados Unidos, y que se ha empezado a exigir que retiren esos monumentos que sirven de héroes o de ídolos a esos movimientos neonazis y supremacistas blancos. Pues de algún sitio, no sabemos de dónde, alguien se sacó que querían quitar la estatua de Duarte que hay en Nueva York. Que los haitianos pidieron en Nueva York que quiten la estatua de Duarte. Vamos a llegar ahí, pero antes de eso, yo quiero decir que eso no es lo único. Hay una campaña que en este momento me parece a mí que trata de desviar la atención de los reclamos de justicia independiente y fin de la impunidad. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero en la semana fue un video de un grupo de hombres uniformados marchando en una avenida de San Cristóbal. Alguien tomó el video y hubo una histeria con eso, de que estaban diciendo una cosa en creol. ¿Y quiénes son esos tipos? Son policías de la Academia de Policía de Atillo. Dominicanos. Dominicanos. Sí. Entonces, porque además eran todos de piel oscura, entonces ya son haitianos. Y van voceando algo. ¿Quién no se ha topado con militares y con policías marchando por las calles y que siempre llevan unos gritos que es como para llevar el compás de los pasos y la respiración? Sí. Yo traté de darme cuenta de qué era lo que decían, no lo capté. Hay quienes dicen que era en español, pero los que hicieron el video decían que era en creol. ¡En creol! ¡Qué barbaridad! Comenta el que hizo el video. Entonces, yo pregunto, ¿y por qué no le preguntan a la policía qué era lo que iban voceando? A ver de qué se trata. Pero además, si hubiera sido en inglés o en cualquier otro idioma, alguien estuviera armando un lío con eso. Sí. Pero no, te estarían diciendo, oye, qué bien, los cadetes dominicanos aprendieron a hablar inglés, hablan en francés, mira, qué bien. Bueno, entonces... Se está dando una buena formación en nuestras academias, eso estarían diciendo. Entonces, ahí vieron ustedes. Vamos a escuchar un poquito el video para que ustedes, a ver si ustedes detectan qué es lo que dice. Bueno, pero esta semana también la Junta Central Electoral hizo un almuerzo con varios comunicadores. Tuve la oportunidad de estar ahí. Y el presidente de la Junta Central Electoral hizo a preguntas de periodistas de los que más tratan estos temas de los haitianos y se refirió a dos cosas: a las haitianas que vienen a parir a la República Dominicana y a una denuncia del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, que según la cual tomaban identidades de dominicanos que han fallecido y le daban esa identidad a bebés hijos de haitianas que nacen aquí. El doctor Castaño Guzmán dijo también que el país no puede ser un paritorio donde vengan las haitianas, tantas haitianas a parir aquí.
Eso se destacó muchísimo. Lo que nadie destacó fue que él dijo que la denuncia de Castillo Pantaleón era falsa, que ellos lo investigaron y que no era verdad, que se estaban usando identidades de dominicanos fallecidos para ponérselas a niños que parían las haitianas. Bueno, es verdad que muchas haitianas vienen a parir aquí y es un costo para el sistema hospitalario dominicano. Ahora bien, ¿por qué esas mujeres vienen aquí? Sencillamente, es decir, ¿cómo pueden venir? ¿Y cómo llegan? ¿Cómo creen ustedes? Una mujer con 8 o 9 meses de embarazo puede andar cruzando ríos y saltando alambradas y cosas de esas. No, cruza por la frontera, por los pasos fronterizos. ¿Y cómo cruza si no tiene documentos? Señores, como sabe todo el mundo, por corrupción. Entonces, los haitianos se quieren apoderar de esto, pero hoy vigile la frontera. Pero los que más critican tuvieron el control de la frontera, de migración y de todas esas cosas. Por muchísimo tiempo. Y paró el flujo de haitianos indocumentados aquí. Por supuesto que hay demasiados haitianos indocumentados aquí. Ahora, recordemos, al ejército, que es el que tiene que cuidar nuestra soberanía, se le encargó hacer el poblado de Boca de Cachón y trajo más de 750 haitianos indocumentados de ahora, no de los que estaban aquí, que lo trajo de Haití para hacer el pueblo. ¿Por qué? Porque si busca obreros dominicanos, que hay muchísimos desempleados, tiene que pagarles más. Y no hay que alojarlos, pero los haitianos duermen en el trabajo. Ok, hasta la intemperie. Entonces, vamos a ser sinceros. Claro. ¿Es que ellos se quieren apoderar de nosotros o es que aquí hay empleadores, incluyendo al Estado dominicano? ¿O olvidamos la famosa frase de Diandino Peña, sin haitiano no hay metro? ¿Y quién remodeló la Cancillería? Entonces, es un afán porque odiemos. Entonces, el colmo ha sido lo de la estatua de Duarte en Nueva York, donde supuestamente unos grupos haitianos habían pedido que quitaran la estatua de Duarte porque era discriminatoria, pero no se sabe quién fue que pidió eso. Nadie ha dado el dato, en ningún periódico, en ningún medio se ha publicado. La petición la hizo el grupo tal o tales ciudadanos que se llaman así asado. Y lo depositaron en el ayuntamiento de tal sitio, no nada. No, que los haitianos quieren que quiten la estatua de Duarte. Bueno, si algún haitiano pidiera eso, pues lo enfrentaremos, sobre todo porque Duarte es el autor de la independencia dominicana, independizándonos de Haití, que nos impuso un yugo de 22 años. Ahora bien, lo hizo legítimamente, quitarnos ese yugo, pero Duarte nunca fue racista, nunca, al contrario. Hay poemas de Duarte donde dice que debemos andar todos juntos, y él dice blancos, mestizos, morenos, menciona a todas las razas, y se defendió con mucha contundencia en 1843 cuando el gobierno interventor haitiano, para desacreditar a los trinitarios, dijo que lo que querían era restablecer la esclavitud. Y viene el manifiesto de los trinitarios en 1843, redactado por Duarte, desmintiendo eso, y tanto lo cumplió que nuestra primera constitución consagra la abolición de la esclavitud. Bueno, los primeros intentos de independencia, de formar un Estado en la República Dominicana, fracasaron por no abolir la esclavitud. Fracasaron por eso. Exactamente. Fracasaron por eso. Y por eso. La independencia efímera fue efímera por eso. Por eso. Y Duarte triunfa, y triunfan los trinitarios precisamente porque no cayeron en el mismo error. Y porque además las concepciones de Duarte no eran compatibles con la esclavitud. No, claro. Entonces, esa es la realidad. Pero todo esto parece sacado como de abajo de la manga. Si tú te fijas, hace ya varias semanas que están con esa campaña, y cada cosa que sacan cuando tú le tratas de buscar el origen, o son cosas viejas o son falsas. Los videos que estuvieron circulando hace como un mes de unos haitianos con un montón de árboles cortados, tuvo que salir Medio Ambiente a decir, esos videos son del 2009. Tuvo que salir el ministro de Defensa a dar una rueda de prensa diciendo, ese video fue de un anuncio de un candidato en la frontera.
y este otro era un video que es del 2007, es decir, todo lo que están sacando ahora son cosas Era de viejas. cuando ellos estaban en el control de la migración. Exactamente, y entonces te sacan videos viejos tratando de hacerlos pasar por actuales, te sacan unas propuestas que nadie sabe quién fue que la hizo, ni ningún grupo dice, sí, nosotros fuimos que hicimos esa solicitud. Entonces fíjate bien, sin nadie decirte quién fue que pidió que quitaran la estatua de Duarte, señores, la Cancillería Dominicana hizo un pronunciamiento. El embajador dominicano en Washington, José Tomás Pérez, hizo un pronunciamiento en contra de los que pretenden quitar la estatua de Duarte. Me gustaría preguntarle al canciller, ¿a quién es que usted le está diciendo eso? Bueno, entonces vamos a ver, el congresista dominicano, Adriano Espaillat, es el político dominicano más importante que hay en los Estados Unidos. Y es el primer dominicano que llega al Congreso. Que llega al Congreso de los Estados Unidos. Hizo una rueda de prensa al pie de la estatua de Duarte, en la Duarte Square, en la Plaza Duarte, en Manhattan. Y en esa rueda de prensa, él y otros congresistas dominicanos de estamentos estatales y municipales dijeron que nadie ha solicitado que muevan la estatua de Duarte. Esto lo transmitió Univisión. Veamos. Es la estatua de Duarte que abre la Avenida Las Américas por el simbolismo que tiene la República Dominicana como cuna del Nuevo Mundo. Y con el liderazgo del congresista y nosotros aquí, lo que venimos a decir es, no existe ninguna propuesta, y si existiera, como él lo señala, nosotros seríamos los primeros en luchar contra eso. Ya ustedes ven, esa era la base, es que unos haitianos estaban pidiendo que quiten la estatua de Duarte. Nadie, ni haitiano ni chino. Ni nadie lo ha solicitado, nadie ha hecho una solicitud para eso en Estados Unidos. Ni siquiera habitantes de Tangamandapio. Nadie ha pedido eso. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de Odebrecht y Punta Catalina, la solicitud de más fondos para concluir las plantas. Esta misma semana. Esta misma semana. La Marcha Verde llegó a Punta Catalina, o mejor dicho, trató de llegar a Punta Catalina. Tuvieron que quedarse en Paya, no los dejaron pasar de ahí. Hubo un dispositivo policial bastante fuerte. 4 generales mandaron para allá. 4 generales. Porque pacíficos dominicanos estaban exigiendo que la Odebrecht salga del país, como lo establece la ley de compras y contrataciones de la República Dominicana. Sí, y que el Estado dominicano, el gobierno ha decidido violar a la franca. Bueno, pues esta semana resulta, en el día de ayer, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, en una rueda de prensa, dio oficialmente a conocer el hecho de que la Odebrecht le está exigiendo a la CDEE 708 millones de dólares extras por retrasos y por circunstancias que han afectado el desarrollo. A ver si las circunstancias que han afectado el desarrollo no son los actos de corrupción de Odebrecht. Vamos a ver lo que dijo Rubén Bichara en esa rueda de prensa. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales recibió los días 6 y 18 de julio de este año un pliego de documentos contentivos de 8 extensos volúmenes en los que el consorcio presenta requerimientos adicionales a los previamente contratados para la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. De inmediato, los equipos técnicos de la CDE, la firma Stanley Consulting, quienes son los ingenieros supervisores de la obra, y la unidad ejecutora de proyectos, procedieron a la evaluación de los requerimientos, cuyo monto alcanza los 108 millones de dólares, monto 708 millones de dólares, monto que exige en forma adicional a los 1.945 millones que establece el contrato de ingeniería, procura y construcción. La semana próxima
se iniciarán las conversaciones con el consorcio, donde le demostraremos que la posición que defendemos es totalmente compatible con el contrato EPC y en consecuencia con las obligaciones asumidas por las partes. Muchas gracias. Eso de que tendrán conversaciones la próxima semana, yo no creo que haya que conversar nada con Odebrecht. Es simplemente decirle que no hay un chele más. Por si acaso. Sí, porque eso parecería que es condicionándonos para después decir, bueno, hubo que ceder un poco, le vamos a dar 300 millones. No, un centavo. Aquí, que no se le ocurra a nadie darle $1 más a la empresa delincuente Odebrecht. Mira, lo primero es que no debería estar cobrando. Odebrecht no debería estar cobrando nada en este momento porque debería estar suspendida e inhabilitada. Y además... Perdón, oye esto, hace una semana yo entrevisté a Yocasta Guzmán, la directora de compras y contrataciones, y le preguntamos que cuál era el estatus de Odebrecht en este momento, y ella nos dijo que estaba inhabilitada, y entonces preguntamos, ¿y cómo es que sigue cobrando? ¿Ustedes le notificaron esa inhabilitación a la Contraloría? Ella dijo que sí, que se la notificaron, pero Odebrecht sigue cobrando. Es decir, que a pesar de una decisión del órgano facultado para eso. Sí. Bueno, pero es que luego entonces el gobierno tomó la decisión de que a pesar de todo, Odebrecht iba a concluir la planta. O sea, vamos a violar la ley de compra y contrataciones, lo sabemos. Sí. Estamos conscientes. Y vamos a seguir trabajando pero le vamos a dar para adelante. Con unos delincuentes. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es consecuencia directa de la impunidad. ¿Por qué? Porque primero se hizo un acuerdo en el que se eximió a la empresa y a todos sus ejecutivos de cualquier querella penal. Sí, no van a pagar en la justicia. No, pero además... ¿A cambio de qué? De unas informaciones que se supone que deberían ser contundentes e inequívocas para acusar a los que recibieron los sobornos. Y esta es la hora en que los sobornos se dieron, pero nadie los recibió. ¿Ok? Impunidad por todos los lados. Ahora bien, si hubieran sometido a esa empresa, le estuvieran exigiendo una indemnización del tamaño de la planta y resulta que no le quieren ni siquiera investigar las sobrevaluaciones. No, pero no quieren saber cuánto más se robó. Pero oye, qué bonito. Odebrecht hace un acuerdo con la Procuraduría en el que se compromete a pagar de aquí a 10 años 184 millones de dólares, pero le está pidiendo 700 para terminar la planta el año que viene. Colmo. 700. Colmo. 184 versus 700. Otro ¿No colmo. será que en los 700 está la indemnización que nos van a pagar? Y ese es el otro colmo. Que la vamos a pagar nosotros mismos, la Procuraduría indemnización. General de la República se prestó a consignar en ese acuerdo que esa es una compensación, lo cual es falso. Eso es una multa. Y es la primera vez en la historia de este país, yo creo que de cualquier otro, que una multa se paga a plazos. Señores, todo esto lo que sugiere es que hay un acuerdo no escrito entre la Odebrecht y el gobierno. Pero claro que sí. Pero claro que sí, la obra está retrasada, aunque Rubén Bichara dijo en la rueda de prensa que los trabajos van al ritmo adecuado. No es verdad, ya a este momento la obra está atrasada. Bueno, la primera planta tenía que entrar a principios de este mes de agosto. Y la Odebrecht dice ahora que la va a entregar en el 2019. Ok. Si le dan los 700 millones. Entonces. Si se lo dan, porque si no, ¿quién sabe? Sí, exactamente. Entonces, ni $1 más a la Odebrecht, número uno. Número dos, todo esto es consecuencia de la impunidad. Y sobre eso va a ser la décima. Bueno, tú recuerdas lo que respondió el presidente de la Cámara de Cuentas cuando hace una semana, me parece, le preguntó un periodista por la investigación de las sobrevaluaciones, en qué estaba, y que la respuesta fue que por falta de recursos la entidad no ha podido arrancar ese proceso. Sí, el gobierno tiene para nombrar 53 asesores nuevos en la Cancillería, pero no tiene para hacer una auditoría y averiguar cuánto más les robó la Odebrecht en las sobrevaluaciones. Y tiene para colocar una campaña masiva de publicidad de Punta Catalina, pero no para investigar las sobrevaluaciones. Para eso no hay un chele. Exactamente. Para eso no hay. Que tampoco es una excusa, porque la Cámara de Cuentas tiene su presupuesto. Claro. ¿Cuál es el problema?
Claro. ¿Cuál es el problema? Exacto. Bueno, el problema es que no se quiere investigar. Que se averigüen las sobrevaluaciones de las obras. Eso se lleva un pedazo del comité político y un pedazo del gobierno. Ese es el problema. Porque no yo me imagino que si la Cámara de Cuentas no puede investigar las sobrevaluaciones en las 17 obras que construyó Odebrecht aquí, antes de Punta Catalina, no puede auditar nada más tampoco en el país. O sea, no puede auditar un ayuntamiento, Exacto. no puede, porque no tiene presupuesto, no tiene recursos, no puede hacer nada. Ese es un órgano que debería desaparecer entonces. Entonces, yo recuerdo cuando yo era muchacho que en los campos del Cibao, para referirse a una persona que tenía mala maña y que no se le quitaba, lo comparaban con lo que ellos llaman un perro huevero. Y decía la frase, perro huevero aunque le queme el hocico. Si usted le puede quemar el hocico y él va a seguir robando huevos. Y el Vale Campeche me mandó una carta con una décima que tiene ese pie forzado, perro huevero. ¿Cuándo regresemos? Esta misma semana. Esta misma semana. La décima de hoy llega desde la Loma de la Cacata y va dedicada a la solicitud de 700 millones de dólares más por parte de Odebrecht para terminar Punta Catalina. Entonces, el Vale Campeche siempre nos escribe estas cartitas en décima. Esta dice lo siguiente. Señores de la cuestión y de esta misma semana, nunca falta una jarana en esta triste nación. Ahora vuelve la ambición de ese pulpo foratero que a nuestro país entero se lo quiere sustraer, pues no le quieren hacer como a los perros hueveros. Nuestro gobierno, en lugar de chamucarle el hocico a estos delincuentes y pico, amigos de Soboynay, le firmó a Papá y Donay sus hazañas de ratero, y en vez de estar prisionero, ahora exigen más millones. Y uno dice, qué caizones los de estos perros hueveros. Sobornan, cobran de más, con los cómplices de arriba. Un grupo de gente viva con millones por pipá. Dueño de la impunidad, garante del caballero que le llaman don dinero, dueño y señor de Quiqueya. Y no pusieron ni querella contra esos perros hueveros. Deben quemarle el bigote, hay que saltear y engaña. Quitarle la mala maña, pero atrás de los barrotes. Ahora esos tutumpotes ambicionan más dinero. Pero vamos a ser sinceros. Si se atreven a pagar, es aquí que hay que aplicar tizón al perro huevero. Gracias por su sintonía. El próximo sábado los esperamos en esta misma semana. Esta misma semana.